Entonces, en lo que es el notebook dispersión 1C-dispersión 2, habíamos dejado algunas cositas pendientes, me parece que tenían que ver con la visualización. Y como, si bien era visualización de la dispersión y ahora vamos a ver exploración visual, me pareció que todo era lo suficientemente similar como para agruparlo dentro de una sola clase. Quedó sin explicar el tema de desviación estándar. Hemos quedado ahí. Un poco antes entonces. Espera que cargo y vemos. Habías puesto una notita, ¿En este o en este, me recordás? No recuerdo, no veo la notita, ¿la habré borrado? Pasa que estamos compartiendo el notebook, ese es el problema. Pero yo puse una nota, a ver, espera. Tengo un lugar donde guardo las notas aparte. Ahí tiene que estar. Notas. Sí, ese es en el cuadro de arriba del que estás parado. Arriba del límite para en ese es. Perfecto. Bueno, este código no lo voy a borrar así como está perfecto. Y el resto está bien. Ahora lo vemos eso. Entonces, la desviación estándar. Nosotros cuando calculamos con este método, probablemente, o sea, nosotros necesitamos agarrar todos estos elementos del gráfico que habíamos visto. Cuando hacemos esta desviación estándar, es para cuando nosotros tenemos un gráfico gaussiano. Igualmente lo podemos aplicar a un gráfico que no sea especialmente parejo, ¿de acuerdo? Pero nos va a dar, para un lado nos va a dar los valores negativos, porque recuerden que nosotros las desviaciones estándar, cuando tenemos un gráfico que no es gaussiano, o sea, el rojito que tenemos en las imágenes de... Esto está en el aula virtual, ¿no? Pero lo repasamos un poco. Cuando es así, nosotros calculamos con esa función, está perfecto, no hay ningún problema. Pero cuando tenemos un gráfico así, que no es simétrico, nosotros tenemos que aplicar lo que nosotros ya habíamos hecho para determinar el rango intercuartil. Ahora, ¿qué pasa? Si yo agarro la función que utilizamos para aplicar nuestra desviación estándar a un gráfico como este, voy a tener un valor. Y el valor va a estar mal, pero se podría llegar a trabajar más o menos. Lo cierto es que este es nuestro promedio está acá. Sabemos que si agarramos una desviación estándar con el otro método, nos va a dar más o menos una distancia como por acá, y cuando le apliquemos esa distancia para el otro lado, se va a pasar un poco. ¿Por qué? Porque no es parejo el gráfico. Básicamente vamos a estar seleccionando un poquitito de más. Funciona, pero con muchísimo menos efectividad. Entonces, yo ya les había explicado que desviación estándar, me tiene un error de un notebook, que yo ya les había explicado que desviación estándar es prácticamente agarrar de un set de datos un grupo de datos, de entre esos. ¿Pero qué tiene de especial ese grupo comparado con todos los demás? Bueno, es que sencillamente estamos hablando de que esos datos son los, entre comillas, mejores, que podemos considerar lo que está fuera de la desviación estándar como datos outliers, datos anómalos o datos menos valiosos que los que tenemos en nuestra primera desviación estándar. Y la desviación estándar, como para verlo gráficamente, estaríamos hablando de, este es el mejor gráfico para verlo, estaríamos hablando de cierta distancia entre la moda, no, para la mediana, bueno, en este caso está todo en el mismo punto, ¿no? Desde la mediana, nosotros nos paramos acá sobre esta línea, tomamos la desviación estándar y nos movemos para acá. Y también nos movemos para allá. Entonces, ahí agarramos nuestra primera desviación estándar. En este gráfico se hizo otra, que representa el color rojito, no el color bordó, sino el rojito, y tenemos más datos. Entonces, todo lo que está entre el rojo y el bordó es aproximadamente el 95% de los datos. Y todo lo que está fuera de eso se puede considerar como valores anómalos. Son los que menos se repiten, son los que menos tendencia me marcan para lo que nosotros queremos calcular. Entonces, prácticamente lo que es desviación estándar es eso. Es seleccionar dentro de un grupito de datos que se considera más valioso que el resto. Y se considera más valioso que el resto porque son más, sencillamente, porque están todos yendo para ese lado, entonces se considera esa tendencia. Pero todos estos términos que nosotros vimos, fue mucho teoría, mucho ver acá. Yo sé que esto se ve estéril, aburrido y un poco confuso. Si lo descomponemos paso por paso no es tan complejo, solamente es un poco largo y las definiciones son un poco pesadas, digamos. Pero cuando lo vean gráficamente se van a dar cuenta que por ahí ustedes en realidad no necesitan todo el tiempo estar calculando con un método o con otro. Sencillamente con gráficos pueden ir manejándose. Obviamente pandas siempre es necesario, así que todos los primeros bloques que tienen pandas, espero que lo sepan bien, que lo entiendan bien, que es lo que estamos haciendo todo acá. Seaborn técnicamente es una librería que sale a partir de Matplotlib
y Matplotlib vino primero y es un poco más completa, pero para lo que nosotros hacemos por ahí hasta nos podemos manejar solamente con Seaborn. Y si nos habíamos quedado acá, no hay mucho que explicar porque sencillamente el método STD es el que calcula la desviación estándar cuando el gráfico es gaussiano. Nosotros habíamos aplicado el método para cuando el gráfico no era gaussiano acá. Segundo intercuartil, agarramos todos estos valores y el rango intercuartil es este. Entonces, lo que nosotros tenemos dentro del rango intercuartil podemos tomarlo como una desviación estándar, pero esto corresponde a este gráfico, para que se vea. Entonces, supongamos que esta cajita de acá la expandimos para arriba. Todo lo que se encuentra ahí adentro representa el 50% de los valores, y están más concentrados ahí que en cualquier otro lado de nuestro gráfico. Entonces, esa es nuestra desviación estándar para cuando tenemos gráficos asimétricos, y para cuando tenemos gráficos gaussianos, fíjense qué fácil que es, sencillamente agarramos el ¿cómo se dice? El dataset, seleccionamos el valor que queremos eliminar, que queremos aplicar una desviación estándar, y sencillamente le aplicamos la función std. Yo les paso este código, esto es para escribirlo nada más, el tercer renglón. Fíjense que todas las vueltas que pegamos para cuando necesitamos calcular un gráfico, cuando la desviación estándar no es de un gráfico gaussiano, y fíjense qué fácil que es cuando la desviación estándar pertenece, si el dato price USD fuese gaussiano. Entonces, este es el método que aplicar cuando vos tenés un gráfico gaussiano, y este es el método que aplicar cuando no. Que bueno, requiere que nosotros vayamos agarrando cada uno de estos elementos, así como lo tenemos acá. Hay otros métodos para agarrar estos elementos. Ya les dije que el cuartil número 2 coincide con la mediana. Eso lo podemos ver gráficamente incluso. Puede haber otras maneras por ahí más complejas o más sencillas. ¿Ven? La mediana está en la línea naranja, y justo ahí está el cuartil número 2. No es coincidencia que cuando nosotros vamos al código, podemos calcular con la función cuantile, y si lo ponemos a 0,50, o podemos calcular la mediana, y la mediana es igual al cuartil número 2. La mediana. Entonces, ahí nos pasamos un poquitito con código, pero no pasa nada. Entonces, la desviación estándar es el dato. Bien. Entonces, este es el método. Era muy sencillo, sencillamente desarmar la función. Yo lo estoy aplicando a price-USD. Eso quiere decir que lo estoy aplicando a un método que no es, a un valor que, como dije, no corresponde a un gráfico gaussiano. Entonces nos va a dar un valor correctamente. Fíjense, si yo voy al gráfico que corresponde y aplicar a esta desviación estándar, quiere decir que desde la línea que tenemos a la mitad, hacia la derecha tenemos 6.400 y pico de dólares. Y si me voy a la izquierda, tenemos 6.400 y pico de dólares también. ¿De acuerdo? Y todo eso representa la mitad de los datos de nuestro set. Pero, como nosotros sabemos que en realidad lo aplicamos a un gráfico que es más así que así, que es más como el azul que como el rojo, fíjense, si yo sigo la línea, a ver cómo puedo dibujar acá. No puedo técnicamente, pero... Ah, sí puedo. Vamos a hacer una línea temporal y después nos la guardamos. No, estaba cargando. ¿Hay algo para dibujar acá? ¿Un lapicito? No. Okay. Divertido, pero no. Usar esto e ilustramos. No, tampoco. Ah, bueno. Lo abrimos de nuevo. Miren el triangulito verde. Ese representa el promedio. Si nosotros subimos en línea recta por el triangulito verde, terminamos más o menos por acá. Entonces, si aplicamos 6.400 dólares hacia la derecha, supongamos que terminamos en justo el límite del rango intercuartil, subimos hasta acá. Y si aplicamos 6.400 dólares hacia la izquierda, desde acá hasta acá, representa esta línea. Entonces, pareciera que si nosotros vamos hacia la izquierda tenemos una columna más alta, pero después tenemos una columna más baja. En cambio, hacia la derecha tenemos dos columnas más moderadas, pero en este gráfico igual significaría que tenemos más valores del lado derecho que del izquierdo. Entonces, en una desviación estándar nosotros estamos aplicando
una distancia que te permite ir hacia la izquierda y hacia la derecha para determinar nuestro grupito más, entre comillas, útil de información. Pero eso no tiene que dar negativo. Y en este tipo de gráficos, aunque acá no es tan obvio como en otros tipos de gráficos, son un poco más desviados, como este, por ejemplo, acá tenemos la mediana. No tengo marcado el promedio, pero supongamos que anda por acá. Si yo aplico para un costado y después para el otro, voy a terminar seleccionando más de un lado que del otro. Y eso va a generar valores negativos. Cuando nosotros tenemos valores negativos, es que o algo hicimos mal o algo nos falta. Y eso es porque ese método que nosotros necesitamos no va a generar valores negativos en este tipo de gráfico, en este sí. Entonces ese desequilibrio nosotros lo tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, usando el sentido común. Si sabemos que estamos trabajando con un gráfico gaussiano, tenemos que aplicar un método. Y si no, tenemos que aplicar el otro. Como en el colegio, cuando teníamos que aplicar una fórmula para resolverlo algo, y cuando tenemos que resolver otra, es otra fórmula que nada que ver. Nada. Sencillamente era eso. No nos faltaba mucho que explicar, ni mucho que ahondar, pero son estos los dos métodos. O por lo menos los dos métodos que les muestro yo. De nuevo, en la matemática y en la programación siempre... No te digo que siempre hay cosas nuevas, porque bueno, la matemática casi siempre se mantiene. Siempre hay cosas nuevas, pero no a este nivel, digamos. Pero en lo que es programación sí, a lo mejor sencillamente en el futuro viene una librería que sencillamente llamas una función y la función ya te determina si es gaussiano o no. Entonces por ahí el día de mañana esto aplica a si es gaussiano o si no es un gráfico simétrico. Pero hoy por hoy es así. Esto aplica solamente cuando es simétrico y o averiguar todos estos datos para hacer esta operación es lo que te va a determinar el rango intercuartil. Esto lo vamos a utilizar como desviación estándar y esto lo sacamos cuando el gráfico es derecho. Entonces, vamos a continuar ahondando en esto y vamos a pasar al siguiente bloque. Yo ya les puse el código acá, pero se lo paso al chat y lo analizamos juntos. Con esto queda un poquito más claro también, porque son los límites para la detección de valores anómalos. Entonces, esto está en el aula virtual, pero bueno, lo repasamos. Y cuando nosotros tenemos una distribución normal, significa que básicamente cuando tenemos un gráfico como el rojo, el gaussiano, que es simétrico, y que recuerden que coinciden estos tres valores, moda, mediana y media, nosotros vamos a utilizar esto que tenemos acá. Y esto que tenemos acá es el mínimo límite, que es el cuartil número 1 menos 1,5 por IQR. ¿Quién me recuerda que era IQR? El rango intercuartil. Correcto, el rango intercuartil. Y el máximo, que es cuartil número 3 más 1,5, cambia la ecuación, multiplicado IQR. Entonces, esto nos determina un mínimo y un máximo. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un dibujito, ¿qué les parece? Va a quedar mucho más claro. Para empezar, quería recordarles algunas cosas. Por ejemplo, esto, ustedes ya lo vieron en la documentación, yo lo saqué de ahí. Fíjense, este gráfico de acá, la parte de abajo, debajo de lo que está verde, lo que es mínimo, este caminito que llega hasta el rango intercuartil, y lo que llega hasta máximo, tiene un nombre muy particular. Yo la verdad que nunca lo usé, pero sí se lo llama así, existe. Y es bigote caja, caja bigote. Es como el gráfico caja bigote. Es horrible el nombre, a mí no me gusta la verdad. Pero este es un tipo de gráfico válido que nosotros podemos sacar incluso sin tener que alimentar todos los valores individualmente. Entonces mínimo, Q1, Q2, Q3 y máximo, nosotros lo podemos sacar a través de pandas. Ahí estamos de acuerdo. Pero, perdón, yo incluso lo anoté por acá. Pandas. No me está respondiendo el teclado, vamos a ver el mouse. Pandas, visualizaciones. Bien, vamos a utilizar este mínimo y máximo, visualizaciones es otra parte importante, bla, bla, bla. Vamos a hacer esto. Probamos con variables categóricas para ver el tipo de distribución. Datos cuando relacionamos el tipo de motor de precio y
Esperen un minutito que me tengo que mandar algo a la otra pantalla. Machetes. Ahí me los paso. Ya les comparto de nuevo. Los estaba anotando acá y me olvidé enviarlos. Porque me pongo anotaciones para ir diciéndoles ciertas cosas en orden. Si no, estoy muy despelotado. Sí. Listo. Toda tu pantalla. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, pasamos por acá. Dame un segundito. Qué lento. Ahora sí. Bueno, entonces hasta ahora lo que vimos claramente es la parte analítica, ¿de acuerdo? Esto es un poco molesto, es un poco largo, pero con la parte visual vamos a no solamente avanzar un poquito más rápido, vamos a ver exactamente lo mismo que vimos, vamos a aplicar las librerías que ustedes ya empezamos a ver. Fíjense que ahora voy a utilizar la clase boxplot, perdón, está mal, plot. Le voy a pasar algunos valores. X igual. Vamos a seguir usando el mismo data frame que venimos usando de los autos. Por ahora. Engine type. Y igual. Vamos a ponerle price, que es lo que venimos usando. Price bajo UCD. Y me olvidé de decirle de dónde tiene que tomar el data frame. Data igual. Subo un poquitito para ver cómo se llamaba este. DF. DF. Entre comillas. Un renglón sencillo, pero si lo corro, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar justamente lo que les venía comentando, que tenemos en el gráfico 1 y en el gráfico 3. ¿Ven? Mínimo, rango intercuartil, máximo. Mínimo, rango intercuartil, máximo. Acá está graficado con puntitos, no dice que es el mínimo y el máximo. Acá el cuartil número 2 está representado como la mediana, pero yo ya les dije que son cosas que coinciden. Entonces tenemos básicamente lo mismo. Ignoren el gráfico de arriba, solamente concéntrense en los de abajo. ¿De acuerdo? No tiene mi nombre favorito, caja y bigote, pero es así como se lo llama. Y es exactamente lo que dibujamos acá. Solamente que lo tenemos arrancando desde abajo hacia arriba. Entonces, esto básicamente es un gráfico que está representando los precios de los autos en base a si son a gasolina, a diésel o a eléctrico. Entonces el precio mínimo de los eléctricos arranca alrededor de los 10.000. En cambio este de gasolina y diésel están alrededor de los 0 pesos, porque me acuerdo que había unos valores como $1 o algo por el estilo. Entonces estaban por acá cerca, bien bajo. Esto es prácticamente lo mismo que nosotros tenemos en el gráfico que les mostré para ejemplificar los elementos diferentes que nosotros vamos a estar trabajando en lo que es estadística. Y la línea fuera del máximo, porque no se equivoquen, el máximo acá en el azul está ahí, en el naranja está acá, muy parecido, y en el verde está ahí, pegadito. Todo lo que está fuera del máximo son lo que se consideran los datos anómalos. Entonces, que un auto empezara en 0 pesos, ya sea de gasolina o de diésel o eléctrico, lo considero datos anómalos. Esto los excluyó de acá y son esta línea difusa que tenemos acá. Sí, decime. ¿Cuál es el criterio para decidir cuál es el máximo y el mínimo? El máximo y el mínimo está determinado por el set de datos. Si yo en price USD... perdón, estaba mirando acá y dije, yo no escribí esto. Si en price USD yo arranco con 0, el mínimo va a ser 0. De hecho, acá tenemos un 0 que arranca con estos dos tipos de vehículos. Y después,
El máximo está determinado por el valor más alto en nuestro set de datos. O sea, depende de lo que nosotros lo alimentamos. Y yo lo alimenté con esto en particular, Rice USD. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro set de datos, no te vas a poner a revisar registro por registro, pero si lo haces... Y los anómalos, Y digamos, los anómalos se determinan porque estarían fuera del... por eso, están más allá del máximo, pero ¿cómo decide cuál es el No, máximo? no más allá del máximo. Están acá representados gráficamente más allá del máximo. Pero en realidad lo que está graficando es la cantidad de valores que está fuera de lo que determina la desviación estándar. Y la desviación estándar acá se fue con muchos valores porque sencillamente... ya sé lo que preguntás vos. Vos preguntás por qué llega hasta 50.000 el valor anómalo. Esto que está acá, y acá tenés un Si en poquito el y un set de poquito. datos el valor Claro, si máximo, subes sobre el valor I, es que está representado, ya te entiendo lo que decís. Lo que estás preguntando entonces lo considera valor anómalo porque la mayoría de los datos están más o menos por este rango. Entonces, esto es el rango intercuartil, y el rango intercuartil lo determinó en base a la cantidad de los valores. Entonces, todo lo que está por encima de $20.000 lo considero anómalo porque la mayoría de los datos están todos concentrados en este grupo, aplicando la misma fórmula que nosotros vimos en la clase de manera analítica. bien, Entonces, ahora ese valor de 20.000 es un valor arbitrario que elige el no, análisis sí, o está en el set de datos. no, está, yo recuerdo que en el set de datos tenemos más de 20.000. Entonces, todo esto debe ser que son los valores de los precios. O sea, eso es lo que debería representar gráficamente, sí. Debería haber valores de autos que están hasta 50.000, pero son anómalos. Entonces, considero que hasta acá es el máximo. Aunque Por cuando yo eso, lo grafico, entiendo la confusión y a mí también me genera duda. Porque cuando no, yo lo no es una grafico al confusión, o máximo, sea, en algún momento hay algo para decir, bueno, el valor máximo es tal, ¿sí? Bueno, ¿cuál es ese criterio para decir, bueno, cuál es el valor en máximo? teoría, el criterio es Porque lo si yo, que... digamos, en el 100% de la población meto también los anómalos, eh, el máximo los incluiría. Lógico. Bien, Tendrían que estar ahí. Vamos a ver si es una cuestión de graficarlo. Eso lo podemos verificar ahora mismo. Sencillamente vamos acá donde aplicamos el valor máximo del precio, no, precio. Era acá, control F, max. Max limit. Uy, tenemos un montón. Espera, encontrarlo más rápido. Ya fue. Lo podemos confirmar rápido porque es una elección del gráfico. Y si yo agarro df y le digo price USD y le pongo max, quiero que me imprima esto, vamos a ponerle, no sé, max. Evidentemente es una palabra reservada. Ya va una pregunta, quiero revisar esto rápido. Maxi y le doy play. Entonces, porque yo hubiera graficado esto por dentro del máximo, así que entiendo a lo que vas. El precio del dataset sí llega hasta 50.000. Y la determinación del máximo en el gráfico caja bigote está determinado por la desviación estándar. Como determinó que la mayoría de los datos están acá, este determinó que es el precio máximo. El método que utiliza esto para graficar, yo sé que es el mismo que vimos analíticamente. Entonces, está bien como lo graficó. Mi primer instinto hubiera sido que el máximo esté bien puesto acá y todo esto difuso esté ahí, como diciendo, a partir de los 20.000 hasta los 50.000 son datos anómalos. Pero está graficado así. Este es el máximo de nuestro nuevo set. Mínimo, máximo y rango intercuartil. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está de 20.000 para arriba lo considero dato anómalo. Siguiendo el mismo método que nosotros hicimos, solamente que nosotros lo hicimos de manera analítica, con numeritos, y esto lo hizo de manera gráfica. A mí también me entró la duda, así que ejecuté acá una comprobación rápida. Entonces, 50.000 sí es un valor que está dentro de nuestro dataset original. Y el método que utilizó es lo mismo que nosotros hicimos para esto, para la detección de valores anómalos. Es esta ecuación que aplicamos. De hecho, fíjate, en realidad no es 20.000, es 19.325. Es esta fórmula que utilizamos acá. Por eso yo esto lo agarré y lo tiré sobre listo, ya está, era esa fórmula. Eso, Buenísimo. ahí está. Bueno, bien. Eso quedó claro, pero me pareció que alguien más levantó la mano, ¿puede ser? Sí, Sí, yo.
Lo que por ahí ayuda a entender esos gráficos es, en base a la figura que vos tenés de la montañita, digamos, de la campana gaussiana, si vos Sí. esa caja la ponés como acostada por debajo, vas a tener la mediana y ahí te quedan marcados los Q1 y el Q3 y el mínimo y el máximo intercuartil, y después ves que las puntas, digamos, de esa montañita van a ser esos datos que te van a quedar por fuera. Claro, básicamente hacerlo más parecido a esto. Ahí. Exacto. Te entiendo. Vamos a hacer eso también. Vamos a hacerlo, no te preocupes. Para empezar, solamente quería que vean que esto es lo mismo que esto que pusimos acá, solamente que gráfico. Y de todos modos no está tan difícil de seguir. Vemos que el eléctrico tiene pocos datos anómalos y el gasoline y diésel, o como se pronuncia gasolín, sí tiene un buen número de grupos anómalos porque la mayoría de los datos se concentra sobre este rango, entre no sé cuánto y menos de 10.000. Más de 0 seguro. No puedo ver exactamente tan precisamente como cuando lo hacemos analíticamente, que nos tira un rango exacto. Pero ahí tenemos un ejemplo. Y ahora vamos a hacer más o menos lo que vos sugerís, pero mezclado con algunos otros bloques de dispersión que nosotros, bloques de medidas de dispersión que vamos a ir viendo a poquitito. Creo que todo lo que vimos analíticamente lo vamos a tratar de representar gráficamente, en ese sentido. Por ejemplo, acá scatterplot, me dejé anotado. Vamos a ver, DF. DF estamos utilizando, ¿no? Sí. Bueno, pero para un scatterplot me conviene hacer un nuevo dataset. Denme acá. De todos modos viene bien para practicar porque esto ya lo habíamos visto, pero una sola vez. Yo, para hacer este tipo de gráfico, me sirve seleccionar un nuevo data frame con, en este caso, manufacturer name. Ejemplo, Mitsubishi. Bien escrito ahí, Mitsubishi. Bien escrito, ¿no? Entonces, DF2. Voy a ver el nuevo dataset, cómo me quedó, data frame, perdón. No está bien escrito, estaría faltando acá un corchete. Acá no tiene que ir el paréntesis. Y adentro de este corchete debería ir paréntesis. Se me quedó todo medio chueco. A ver. Está medio intercalado porque hay un Sí, paréntesis. esto está mal. DF. Ahí estaría, ¿no? Porque de DF yo quiero seleccionar, ahora, quiero seleccionar que Manufacturer Name sea igual a Mitsubishi. Me quedó mal escrito esta parte. Bueno, yo generé un nuevo data frame del data frame original, ¿de acuerdo? Es nada del otro mundo, esto ya lo vimos antes, de hecho ya se los pego. ¿Ya les pegué el anterior? No, por las dos se los copio y se los pego. No sé si les pegué este, sí, este sí. Este está. Este es el de ahora. Probablemente no quede así. Entonces, más allá de la práctica, que esta parte de acá siempre puede ser un poquitito confusa para la sintaxis, pero les conviene saberlo porque pandas lo vamos a estar utilizando siempre. Yo acá generé un nuevo dataset reducido del original, el data frame, de los autos solamente cuya marca sea Mitsubishi. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo quiero hacer este tipo de gráfico, sms. Vamos con histoplot. Ya lo vimos antes, de F2 Price USD. No nos conviene tener tantas columnas para esto. sns.istplot. Yes, istplot. Bien, tenemos este grafiquito. Si ustedes lo hacen, debería salirle exactamente lo mismo que a mí. Se los paso.
para que estemos viendo todo lo mismo, si quieren. Entonces, acá tengo la distribución de los autos Mitsubishi. Es sencillamente esto. Estamos viendo según el precio y estamos viendo la cantidad. ¿De acuerdo? Tenemos una cantidad que llega hasta estos valores y después... Ups, VPN se acabó. Y después los valores van bajando, pero también los valores van subiendo, pero la cantidad de los autos que llegan a ese valor está reduciéndose, porque no todos los autos son tan caros. Entonces, a medida que se va haciendo menos popular el precio, se va haciendo más poco común y tenemos más registros sobre este eje. Solamente para repasar rápido lo que tenemos en el eje X y en el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de gráfico, cuando nosotros tenemos que manejar este tipo de unidades de dispersión, es con el que vamos a comenzar. Esto lo vamos a pasar más adelante. Un momento. Caja de bigotes lo puse acá, pero lo iba a poner acá, ¿no? No, está bien, creo que es. No se preocupen. Si los puse mal, lo vamos a ir corriendo. Entonces, ¿se acuerdan que la otra clase íbamos desde un histograma o un diagrama, no me acuerdo, pero íbamos reduciendo la cantidad de columnas hasta hacerlo lo más sencillo y legible posible? Bueno, vamos a ver un poquitito plot. Básicamente, nosotros podemos pasar cierta cantidad de parámetros para hacerlo útil, para hacerlo reducido, pero no es el único tipo de gráfico de dispersión que nosotros podemos hacer. Acá mismo voy a poner sns. Boxplot. Esto les va a dar df2 y x igual price USD. Ahora, ¿qué tenemos acá? Esto, a ver si lo comento acá. Ahora sí. Para este tipo de gráfico, de caja y bigote que nosotros habíamos visto más arriba. Ah, por cierto, le puse el eje X, por eso ahora está al derecho. Antes empecé con el eje Y, lo que significa que se puede invertir la orientación, ¿de acuerdo? Esto es lo que teníamos en un principio, pero si yo invertía los ejes nos salía, como ya lo habíamos visto en los gráficos. Entonces, lo que es Boxplot nos va a servir para este tipo de caja y bigote. Yo les recomendaría que siempre se manejen con el nombre Boxplot, es un poco más original, digamos, por así decirlo. Entonces, acá, bueno, agarramos la medida de dispersión que aprendimos, agarramos la misma fórmula para determinar la desviación estándar de manera analítica y lo aplicamos para esto. Ustedes saben que nosotros no necesitamos tener marcado en el gráfico los colores y nosotros ya determinamos el rango intercuartil, cuando no es gaussiano. Lo que yo quería era ubicar un gráfico arriba del otro, como nos sugirió aquí la alumna, pero me los amontona. Y esto antes no ocurría. Es más, sí, me los amontona y me sale raro, no sé. A ver cómo podemos hacer. Quizás en otra caja. Un segundo. Porque yo quería tener uno arriba del otro, pero no. Alguno de los cambios de DeepNote probablemente. Bueno, entonces no lo puedo tener uno pegadito al otro. Pero fíjense, acá tenemos lo más parecido posible a una representación gráfica de el gráfico, donde tenemos la tendencia, y la caja bigote o plotbox, donde tenemos el rango intercuartil que corresponde a este gráfico de acá. Ahora, no lo tenemos uno al ladito del otro, pero podemos ver más o menos dónde se encuentra nuestra cantidad de datos más útiles. Recuerden que el rango intercuartil representa el 50% de nuestra cantidad de datos. Entonces, desde acá para acá, desde más o menos 5000 en adelante, estaría el resto de los datos que son menos tendencia, ¿de acuerdo? Básicamente eso es lo que quería hacer, juntar un gráfico con el otro, pero evidentemente en la misma cajita no se puede. Y si volvemos al gráfico 1, podemos cambiar la orientación si yo en vez de Y pongo X y en vez de X pongo Y. Yo solamente quería que vean la función esta Boxplot.
Porque además, fíjense que no estamos pasando los mismos datos, los mismos parámetros que nosotros usamos para un histoplot, ¿de acuerdo? Acá sencillamente le estamos diciendo cuál es tu valor. Listo, price USD. ¿Y de dónde sacó el FI? Bueno, eso, si no se lo especificas vos, lo determinó automáticamente como un contador. Una de las muchas atajos fáciles y sencillos de Seaborn para graficar. Entonces nosotros podemos trabajar más rápido, más eficiente. Pero para el boxplot yo sí tenía que decirle primero de dónde sacar el data frame, cosa que es distinto cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, no, es lo mismo, acá, data igual df. Pero ya vieron que nosotros hicimos algunas otras cosas donde sencillamente poníamos df como parámetro, y no creo que cometan ese error. En Seaborn hay que decirle data igual df, no sencillamente llamar a df y después poner coma y después el resto de los parámetros. Es su propio diccionario, por así decirlo. Entonces, si ya sacamos la caja, ya sacamos esto, vamos a ver cuál es la desviación estándar, entonces, representada en un nuevo tipo de gráfico. ¿Cómo se sacaba la desviación estándar? ¿Se acuerdan la función que vimos hoy al principio de la clase? Sí. T. Aplicamos esto a nuestro nuevo dataframe.std y llamamos. Obviamente esto no va a ser un gráfico, pero de standard deviation F2 SD de F2. De solo valor, pero está bien. No le estoy aplicando acá de F2, son demasiado, me sacó la desviación estándar de cada una de esas columnas, porque yo me olvidé de un pequeño paso acá, de decirle que no necesito todo eso, solamente quiero price USD. Ahora sí. Entonces, analíticamente, la desviación estándar es esta. Pero yo les dije que este tipo de función solamente se puede aplicar cuando la distribución es gaussiana. ¿A ustedes les parece que este gráfico de acá es gaussiano? ¿Que es simétrico? ¿Que tiene la moda, la mediana y la media todos en el mismo lugar? No. Correcto. No. Como no es parejo, esta desviación estándar, por lo menos sacada con este método, nos va a dar como resultado que si yo ponele que el promedio lo tengo por acá, ¿no? Por 5.000, como para decir algo, 5.000, 10.000 por acá. Si yo lo aplico para un lado, esta desviación estándar, y lo aplico para el otro, voy a terminar con resultados negativos, que es lo que les estaba diciendo antes, que no tiene que ocurrir. Entonces, va a ser una desviación estándar medio mal aplicada, va a estar imprecisa, y no es que va a estar mal de una. Pero como no es el método correcto, nuestro set de datos va a ser poco fiable. Y si recuerdan las primeras clases que vimos en Big Data, nosotros tenemos un modelo y hay que alimentarlo con la información correcta. Entonces, había un término que se llamaba GICHO, que es garbage in, garbage out. Si vos le das valores que no son precisos, vas a obtener valores que no son precisos. En ese caso, este método, recuerden que solo usar con los gráficos gaussianos. ¿Por qué? Porque para nosotros, si queremos determinar este gráfico de acá o este gráfico de acá, lo que vamos a tener que aplicar es todo lo que está por encima de... ¿Dónde está? STD. Por encima de esto. De esto. Todo esto, todos estos elementos, no solamente estaban representados en el grafiquito que les mostré. Si ustedes se ponen a buscar el máximo, el mínimo y todo eso, obviamente lo vamos a encontrar repartidos en nuestros grafiquitos. Ahora que lo di vuelta a este, tiene mucho más sentido y se ve mucho mejor, ¿no? Lo voy a dejar así. Ustedes pueden darlo vuelta desde el bloque de código que tienen. Está bueno, vayan tocando, modificando, porque estos parámetros determinan tanto los colores como la forma, como muchas otras cosas. Y el tipo de gráfico se determina de acá, eso es algo que ya se van dando cuenta. Bueno, eso era todo lo que es desviación estándar. Es sencillamente eso, agarrar el grupito que más nos conviene dentro de un grupito que nos conviene. Pero
siguiendo con el tema de la visualización, vamos al siguiente módulo, que es el siguiente notebook, que es exploración visual. Y de hecho acá retrocedemos un poquito porque vamos a ver de nuevo de qué trata Seaborn, qué cosas copadas tienen, que esto es un derivado de Matplotlib, pero vamos de a poquitito. Fíjense que acá tenemos un catálogo de visualización de datos que si lo abrimos, yo les sugiero que después de la clase o cuando tengan un momento lo miren, porque yo les había comentado que para este tipo de trabajos, cuando te piden algo, vos tendrías que tener o desarrollar un sentido común para saber qué tipo de gráfico necesitas en cada situación. Bueno, eso se hace equivocándose y volviéndolo a hacer y todo, pero siempre podés aprender de este tipo de sugerencias. Fíjate que acá te da bastante acertado un tipo de gráfico sugerido para cada dato que a vos tendrías que averiguar. Entonces, ¿cuándo aplicar los histogramas? ¿Cuándo aplicar mapa de flujo? ¿Cuándo aplicar mapa de burbujas? Gráfico de burbujas, este está lindo. Ven, acá tenemos el de caja y bigotes. De nuevo, no es un muy buen nombre, pero ahí está. Y tenemos ejemplos de cómo utilizarlos. Es una página muy completa, llena con mucha información y creo que les va a servir mucho si de verdad la tienen cerca, les va a ser muy útil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer lo que tenemos acá. El área visual de las estadísticas es inmenso. Es importante saber elegir la manera de visualizar los datos de manera apropiada para nuestro caso de estudio. Bueno, ahí es donde entramos con Seaborn. Seaborn es una librería de visualización de datos para Python basada en Matplotlib. Eso ya se los había dicho. Además de las funciones de visualización, nos provee de diversos datasets de práctica. Eso no se los dije, pero está bueno. A lo que podemos acceder con el método seaborn.loadDataset. ¿De acuerdo? Ese load dataset, si nosotros lo comparamos a Pandas, sería como el read CSV prácticamente. Solamente que esto ya lo trae de manera inherente en la librería. Entonces, la librería no solamente viene con herramientas, viene con dataset que nosotros podemos empezar a probar y a jugar ya desde el vamos, si instalamos la aplicación. Entonces, acá hay un link a GitHub con diferentes datasets que nosotros podamos utilizar. Hay unos cuantos ejemplos. Están bien hechos, están tratando de no joder a los que están aprendiendo, sino al contrario, están armados de cierta manera que a nosotros nos sirven bastante. Fíjate por ejemplo, taxis.csv. Son todos ejemplos que además está lleno en los foros de qué estamos hablando, de qué sirven, de qué los tenemos, de cómo trabajar. Ahí está lleno de ejercicios, todos basados en estos datasets. Como ustedes ya saben leer el CSV, ven que acá tienen el pickup, drop-off, passenger, distance, fare, tip, tolls, total, color, payment, pickup zone. Básicamente es un dataset de los viajes, los viajes de los taxis. Está muy piola, es una herramienta muy poderosa y nosotros lo vamos a usar en clases, pero como siempre, como no hay tiempo para todo, les sugiero encarecidamente que después le peguen un vistazo y más o menos vean de qué trata. ¿Sí? Bueno, habiendo pasado eso, vamos a tip note acá. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos en cada notebook nuevo que nosotros entramos? ¿Se acuerdan? A ver si los dormí, si me estaban prestando atención. Ponerle la librería. Correcto. Entonces, como no nos va a funcionar las librerías del ¿cómo se dice? Del notebook anterior, volvemos a hacer lo que ya hicimos 1000 veces. De hecho, siempre me parece una buena idea que lo hagan a mano. No hace falta copiarlo y pegarlo, lo tienen en todos lados. Porque está bueno que vayan haciendo un poco de memoria. Siempre lo van a tener. Y vamos a cargar tips. Entonces, ¿qué son los tips? Los tips son justamente para cargar este tipo de datasets de prueba que vienen de manera inherente en la herramienta. Entonces yo genero la variable tips y se llama así porque la función se llama load-dataset, como está ahí en nuestro ejemplo de arriba, pero le voy a pasar el argumento tips. Entonces, ¿qué me genera esto? Vamos a ver. Tips. Y me generó el data frame de tips. Si yo me fijo acá en GitHub, ahora volvemos a esa página, no se preocupen. Tips. Acá tenemos este CSV, no lo sacó de la nada. Tips es propina, ¿no?
Entonces, no es que lo inventó un dataset ahí mismo, no, ya tiene esto que se va subiendo a GitHub. Quienes saben, ¿hay alguien que no sabe qué es GitHub? Antes que nada, porque yo estoy tirando términos como si supieran, pero por ahí no todo el mundo sabe. Igual no tengan vergüenza, no tengan miedo. Si hay alguien que no sabe, lo explicamos rápido. ¿Todos saben lo que es GitHub? ¿En serio? ¿Seguros? Bueno, bien. Si todos saben lo que es GitHub, acá la gente va a seguir subiendo contribuciones, van a seguir cambiando los CSV y nosotros los traemos desde acá con nuestra herramienta. Entonces, más o menos estamos actualizados, podemos actualizarlo siempre y vamos a ver qué están subiendo. Si, fíjate que acá siempre tenemos la función de blame y todo eso. Sí, decime. Mienta, ¿cómo estás? Sí, decime. Oh, hola, hola. Sí, Graciela dice que no sabe. Ah, bien, no estaba mirando el chat, ya había vuelto a cosas. GitHub es un versionador. Cuando vos estás trabajando en programación, es muy común que trabajes con GitHub o con GitLab, son los más grandes. Hay otros, por supuesto. ¿Qué es un versionador? Bueno, lo ideal es que vos empezás tu proyecto dentro del versionador. Suele no estar andándome bien el fondo del coso, si no por ahí te podría mostrar más con las manos, pero cuando vos estás en Visual Studio Code, haciendo tu código, feliz de la vida, haciendo ahí, estos cambios, después viene otro programador y no te puede escribir sobre tu archivo, el que tenés en tu computadora. Entonces, cuando vos trabajás en un equipo, o simplemente querés conservar el proceso de tu proyecto, vos haces un push. ¿Qué significa esto? Significa que esto se sube a un lugar como una página web, esto es público, este link ustedes lo tienen, pueden entrar, todos ven lo mismo que yo, donde te guarda tu código, pero no es para que cualquiera lo pueda leer a priori. Existen proyectos que vos podés tener de manera totalmente privada y no te los lee nadie y no te los copia nadie. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés un proyecto subido a GitHub, cada cambio que haces, absolutamente por más pequeño que sea, si vos lo pusieras, lo podés conservar como una versión distinta. Entonces, esto se trata que es un versionador. Fíjate que alguien hizo un cambio acá, create xyz.csv, y acá Darwin's Finches dataset. Entonces, cada vez que alguien crea algo, genera algo o corrige algo, se sube como un push. Entonces, el dueño del proyecto lo autoriza o no lo autoriza. Esto sirve para colaborar, sirve para que vos no pierdas tus modificaciones a lo largo de un proyecto, sirve para trabajar en equipo. O sea, no solamente puedes trabajar con gente desconocida en medio del internet, sino que también puedes, si vos trabajas con 2 personas, ellos pueden ver tus últimos cambios, descargárselos y empezar a trabajar sobre eso. Entonces todos están trabajando sobre lo mismo, porque si no, pasaría que otros programadores están trabajando en su versión, vos estás trabajando en su versión y después cuando van a juntar todo no anda nada, ¿me entendés? Entonces para eso es GitHub. Es básicamente la herramienta máxima de lo que es la organización entre programadores para trabajar en grupo. Y si no trabajas en grupo, igual podés tener GitHub para vos mostrar tus proyectos, si querés mostrarlos, porque no es obligatorio, y más o menos así se ve cuando vos lo publicaste. Esto es un repositorio público donde la gente puede sugerir cambios y si te los aceptan, entras acá y prácticamente esos cambios quedan. Y la gente va a ir apoyando cambios sobre esos cambios y se va yendo hacia adelante, ¿me entendés? La mayoría de los proyectos grandes se hacen con una colaboración abierta y hay miles y miles de personas que dedican tiempo y esfuerzo a mejorar las cosas, como Linux o cosas similares, proyectos de la NASA que tiran abiertos. Pero para el programador chiquitito, por lo menos es un excelente lugar para guardar proyectos sin ocupar disco duro, tenerlos siempre a salvo, tenerlos siempre disponibles y poder trabajar con ellos de manera práctica. El versionador te va a decir, por supuesto, cada cambio para qué fue, si vos sos ordenada. Y bueno, nada, te recomiendo que investigues mucho cómo funciona GitHub o GitLab, porque en el 100% de los casos de trabajar de programación, no tanto de Big Data, pero en programación en general, cualquier cosa, siempre están trabajando con uno de esos dos, GitHub o GitLab. Entonces, acá los desarrolladores de la herramienta tienen abierta la parte que es de CSV, para datasets de prueba. Entonces,
cada vez se va mejorando y se van refinando los CSV para las pruebas de las personas que utilizan esta librería. Entonces acá tenemos una buena librería de ejemplos para jugar, para toquetear. Fíjate, acá tenés la edad de cada uno de ellos. Este es de hace 3 meses, esta carpeta. Este CSV es de hace 2 años. Este es bastante antiguo, de hace 9 años. No quiere decir que son datos viejos que no sirven para nada, sencillamente que ahí es cuando se creó, nada más. Y se va agregando, sirvió y se fueron agregando otros nada más. Entonces, con esta herramienta de nuestro lado, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, para empezar, hemos creado un data frame absolutamente nuevo. ¿De acuerdo? Tips. ¿No? Eso vamos a dejarlo acá y vamos al siguiente código así tan complejo. Vamos a hacer, ¿ves? Acá tenemos unos cuantos sin comentario. Vamos a hacer un diagrama de distribución utilizando el nuevo data frame que hicimos a partir de nuestra herramienta. Que ese tips debería ser lo mismo que tenemos acá, tips. ¿De acuerdo? Estamos todos viendo lo mismo en ese sentido. De ahí vienen, no se generó de la magia, sino que lo teníamos en un repositorio y lo llamamos cuando lo necesitamos. Entonces, un diagrama de distribución se hace así, ya lo vimos, ya lo conocemos. Y le vamos a pasar el valor pips, que es el nombre de nuestro data frame. Y vamos a seleccionar solamente esto. Tips.tip. Tip, lo estoy sacando de acá, no lo estoy inventando, es la columna número 2. Así es como llamo la columna en este caso. No le estoy poniendo los corchetes ni el texto adentro. Entonces, vamos a ver qué nos dibuja esto. Sencillamente creo que no me estoy olvidando de nada. Bien, acá tenemos nuestro diagrama de distribución. El más conocido, aburrido, que ya lo vimos 1.000.000 de veces y ya están podridos de ver. Pero estamos trabajando con un nuevo data frame, así que está bueno que vean el código. De hecho, se los paso. Bueno, pero forkeando es un término. Yo te entiendo, pero recién le estoy explicando lo que es GitHub, así que esos son términos que se dan más adelante. Pero básicamente está yendo para la dirección correcta todo lo que está en GitHub. ¿De acuerdo? Vamos a seguir trabajando con nuestro nuevo CSV tips. Yo me lo voy a abrir en otra pestaña por si quiero hacer una consulta rápida, porque veo que desde DeepNote me suele tardar un poquitito. Y acá lo tengo a mano por cualquier consulta rapidita. Vamos a poner tips más. ¿Por qué? Vamos a poner tips más masculino. Quiero discriminar las propinas entre hombres y mujeres. Vamos a hacer eso. Todo esto es para que vean cómo navegamos nuestro nuevo dataset, que es un poco distinto. Tips. Y algunas cosas son iguales. Sex. Por ejemplo, esto. Igual. Male. Sin corchetes. Solamente. Perdón, sin. Se llama paréntesis. Solo con corchetes. Ponemos copy. ¿Qué hice con esto? Vamos a ver qué hice con este renglón. Discriminé todas las propinas donde sexo es igual a male. Ven que todas dicen male, male, male. Excelente ejemplo de navegar nuestro nuevo data frame. Discriminé propinas dadas por solo hombres. No necesito mostrar esto, vemos que lo escribí bien y vamos a copiar el mismo renglón pero cambiarlo para mujeres. Ahí, casi. Vamos a hacer otro tipo de gráfico, un poco más con el que están familiarizados. Vamos a utilizar en este caso el de líneas, algo bien parecido al que tenemos acá. Aunque la distribución no sé cómo la vamos a hacer exactamente, cómo va a resultar. Fem, vamos a poner sex igual email y vamos a dibujarlo, no dibujarlo todavía, pero vamos a ver si nos lo hizo bien. Tips, fem. Así que vamos de poquitito, pero ya vamos a llegar. Bien, tenemos nuestro
data frame con solamente las propinas de las mujeres. Y todos los demás valores nos los trajimos, por supuesto, no agarramos ningún valor específico, solamente todo donde las mujeres hayan dado propina. Vamos a hacer esto. SNS.ADE plot, ves que ahí ya me lo está sugiriendo. KDE plot, en realidad. Vamos a utilizar esto para hacer un gráfico de líneas, ¿de acuerdo? En base a dos ejes. Y como es en base a dos ejes, voy a necesitar por lo menos dos valores. Y acá le voy a poner uno. Tips ask. Tip, porque recuerden que con punto tip estoy seleccionando solamente una columna de nuestro nuevo data frame. Y le voy a decir color. Hay varios códigos de color. Se puede utilizar hexadecimal o RGB. Pero voy a usar palabras porque es más sencillo. Creo que Navi es un azul oscuro. Ahí. Bien. Entonces, ahí tenemos lo que es la distribución de las propinas de los hombres. Pero me estaría faltando de las mujeres. Entonces, la diferencia es que yo en vez de utilizar todo dentro del mismo KDE plot, voy a hacer otro renglón, como si estuviera haciendo otro gráfico, y le voy a poner tips fem.tip color, no sé, algún pink cómo va a salir, pero a ver ahí. Bien, y ahí tenemos las dos líneas de distribución de propinas en base a los sexos. Realmente no tengo ningún valor útil para decir esto, pero en algún momento ustedes les van a pedir algo como diciendo, bueno, distribuirme en dos grupos, o por sexo, o por tal dato. Cuando ustedes se cansaron de hacer estos histogramas que nosotros tenemos acá, y quieren hacer las líneas, fíjense que cambian ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso cambia como nosotros manipulamos pandas para seleccionar el valor que nosotros queremos. Pero también cambió cuando nosotros estamos graficando esto acá, los parámetros. Y lo hicimos de manera más sencilla, aunque tomamos más renglones, para hacer dos valores dentro de un solo gráfico. Entonces, vemos que si empezamos a graficar una cosa debajo de la otra, te las combina. Es la forma en que te combina los tipos diferentes de gráficos a lo que les tenemos que prestar atención. Yo anteriormente quería generar una combinación de este tipo de gráfico con caja bigote, pero me lo amontonó, algo había mal configurado, no era la manera correcta de hacer uno debajo del otro para que me haga este tipo de distribución. Sin embargo, cuando estamos trabajando sobre el mismo tipo de gráfico, no tenemos ningún problema en amontonarlos y sacar dos valores del mismo eje. De acuerdo que son las propinas y, bueno, obviamente es la cantidad de propinas basado en el valor monetario, ¿de acuerdo? De 0 a 12 dólares. Entonces, la cantidad de datos que más tenemos, ya sea para hombres como para mujeres, se encuentra en esta área de acá. Pero no estamos graficando desviación estándar. Solamente estamos haciendo ejemplos de graficación varios para que ustedes vean no solamente qué tipo de gráfico aplicar a medida que lo necesitan, sino también que vean algunos truquitos y cómo empezar a discriminar la información de una manera un poco diferente también. Tenemos varios ejemplos más para ver. Sí, decime. Hola, hola. ¿Escuché una pregunta? Mirta. Sí, abajo está Hola, ¿me escuchamos? Más Sí. o menos, se El corta de un abajo poquito. sería el valor en dólares, o no sé. Sí, Y mañana el de abajo sería el valor en dólares. sería el valor Y en dólares. el eje Supongo que me preguntaste sobre el eje Y. El eje Y corresponde a la densidad. Cuando vos no le aclarás los ejes, ¿dónde estamos? Cuando vos no aclarás los ejes, te toma el eje Y como por el defecto. Depende del tipo de datos que vos estás manejando. Por lo general, el valor por defecto es un contador y te cuenta la cantidad de veces que esos valores se repiten en esa área, que es lo mismo que density. Entonces, cuando vos no le aclarás el otro eje, automáticamente te va a poner lo más común, que es densidad,
o que es count, depende del tipo de valor que esté trabajando, y automáticamente te lo pone. Ahora, si a vos no te interesa contar o ver la densidad de valores, lo que tenés que hacer es ir a aclarárselo, como diciendo, bueno, esto no es lo único que quiero dibujar, yo quiero poner en el otro eje este valor, y empezás a comparar con otros tipos de data frame. Pasa que acá solamente estamos trabajando con propina. Entonces, como nosotros pusimos propina acá, la propina va de 0 a 12. En este caso, asumimos que son dólares porque está todo en inglés y son tips, propinas, ¿de acuerdo? Y lo que hizo acá es simplemente contarte la cantidad de veces que el valor 0 se repite. Después la cantidad de veces que va de 0 hasta 30 y avanzando, ¿viste? A medida que vaya cambiando el valor de la propina. Entonces ahí se acomodó. Se cortó un poquitito, pero no sé si te llegué a contestar o no. ¿Se pudo? Sí, sí, está correcto. Lo que pasa es que estoy desde el celular y es un desastre. Uy, no te escuché nada ¿Se ahí. escuchó? No, no, Hola, ¿qué dijiste antes de eso? De hola, Ezequiel. Ezequiel. Eh, no, que estoy desde el celular, por Bueno, eso se escucha mal. tranqui. ¿Tenés un minuto ahora y querés que ponga el presentismo? Te paso el link acá en el chat, ¿te sirve? Está peor que yo. Sí. Ok, esperemos que sí. Marianela, Miguel. Utilizamos el copy para generar una nueva variable. Nosotros, ¿dónde estamos? Nosotros sabemos que si hacemos tips más igual algo, estamos asignando un nuevo nombre, una nueva variable en la memoria con ese nombre, ¿de acuerdo? Entonces, la vez que nosotros vayamos a consultar tip más, va a apuntar hacia donde tenemos ese grupo de valores en nuestra memoria RAM. Formulario presentismo. Cuando nosotros le decimos que es igual a lo que sea, en este caso no es igual, ahí habilita el presentismo. En este caso no es igual a lo que sea, es igual a un objeto del cual estamos diciéndole que dentro de este objeto solamente seleccione ciertos valores. Y a esto que generamos acá, que es el objeto discriminado, le hacemos una función copy. ¿Por qué? Sencillamente generó de esa manera a algo que ya existe en la memoria. O sea, esto, ya al hacerlo así, ya generó datos en la memoria RAM con otro nombre. No es lo mismo que tips, ya es otra cosa. Entonces, esto, que no tiene nombre, le pusimos copy para que le asigne un nombre que solamente Python entiende. Y ese nombre que Python entiende se lo pusimos a tip mask. Es una vueltita extra, si te pones a analizarlo paso por paso, pero básicamente lo que hicimos es, bueno, ahora este objeto va para allá. ¿Por qué lo hicimos así? Porque en muchos casos ustedes van a necesitar por ahí referenciar el objeto tips sex igual mail. Como ya está en la memoria, por ahí no querés hacerlo a través del nombre tips masculino. Si querés hacerlo, bien. Si no querés hacerlo, bien también. Son dos objetos distintos. Entonces, ¿qué logramos aparte de solamente usar más espacio en la memoria? Mostrarles que se puede. Básicamente, es un recurso didáctico, solamente les digo, se puede hacer así. Punto. Estamos copiando esto y la única diferencia es que ya está todo en la memoria, ¿de acuerdo? Con diferentes nombres, con diferentes valores. Pero cuando yo hago copy, tips mask es algo que yo puedo trabajar y lo puedo modificar. En cambio, si yo agarro tips sex, me va a trabajar sobre el data frame original. Y eso no es algo que quiero. Por lo general no ocurre. O sea, yo en realidad nunca tuve problema con eso. Pero, ¿para qué arriesgarse? Entonces, esta sintaxis es como, con esto no voy a tener ningún problema. De hecho, creo que si omitimos el copy, el resultado va a ser el mismo, por lo menos del objeto. Vamos a sacar esto un segundo. Pero por ahí me lo devuelve con otro type of. Y yo no puedo empezar a manipularlo y hacer cosas por el estilo. Type mask. Ahora devuelvo el código como estaba, no se asusten. Type mask is not defined. Perdón. Tips mask. Ven.
Tenemos exactamente lo mismo. Probablemente la diferencia, mientras ustedes dan el presente, esto es un type of int. Vamos a darle ahí. Si yo no pongo el copy, esto me devuelve qué mal. Dame un segundo. Type of sintaxis. Ah, solo type. La costumbre de JavaScript. Eso me quedó type of de JavaScript. Creo. Type. Vamos por ahí. Class _frame dataset. Y si yo pongo .copy. Copy. La pregunta válida porque estoy usando el método copy. _frame dataframe. Es lo mismo. Yo lo estaba usando como por si me estaba causando algún error, pero si me está devolviendo el mismo. Si me estaba devolviendo el mismo tipo de archivo, calculo que es lo mismo, no es necesario en este caso. Yo por algo lo estaba utilizando igual, recuerdo que había algún problema con eso, pero no me acuerdo exactamente cuál. Bueno, parece ser lo mismo. ¿Qué cosa? ¿El punto copy? Sí, lo estaba utilizando porque pensé que me estaba devolviendo otro tipo. Sin el punto copy estás apuntando siempre al mismo set de datos. Correcto, pero a la hora de graficar no veo cuál es el problema con eso. O sea, así te estás generando... No, simplemente es por si después lo quieres manipular, ordenar o hacer otra cosa. Para mí es por ahí, pero a ver, vamos a ver con ID. ID, tips mask. Creo que con el punto copy debería estar generando un nuevo lugar en la memoria. Vamos a hacer un print. Ahí está acá. La costumbre de ejecutar solamente el código que quiero. Vamos a sacar esto y ahí. Ok. 9376. .7648. Sí, es como una... O sea, en este caso no lo necesitamos, no nos sirve de nada el copy. Pero yo siempre lo puse y esa era la razón. Sencillamente estamos generando otra nueva variable para manipularlo y estar tranquilos de que no estamos modificando el dataset original. Porque recuerden, cuando están trabajando con pandas, por más que están cargando un CSV, están agarrando toda esa información que está en el texto y lo estamos poniendo en la memoria. Y si vamos a trabajar directamente sobre ese dataframe, me lo va a cambiar en todos los lugares de nuestro programa. A la hora de graficar no estamos modificando nada, así que estamos bien. Pero el punto copy, no sé, está bueno que lo tengan presente para cuando ustedes quieren modificar algo en una porción de su programa y no en todo el programa. ¿Me explico? Vamos a ver un par de variaciones de esto. ¿Cómo van con el presente? ¿Ya puedo cerrarlo? Por lo general algunos me contestan en el chat, así que voy a ver en el chat. Ya está. Sí. Ok. Bien. De UPI. Vamos a cerrar. Aquí cerrado. Si puedes acordarte antes que tengas que ir a la reunión, hablar de, no sé, del TP y vas a decir algo, ¿no? Y yo también entré después. Correcto. Ahora que están todos, les comento que me pasaron un deep note del trabajo práctico final. Todavía no lo leí, me lo pasaron hace una hora. ¿Sí? Me lo pasaron como 20 minutos antes de la clase, así que hace más de una hora. Pero me lo pasaron, así que ya tengo novedades. El tema es que como no lo pude revisar, porque lo reviso ya, les voy a mandar las novedades apenas lo lea. Sin embargo, hoy no tenemos la reunión de coordinación. Yo ya elevé todos los errores por mail. La suspendieron, así que vamos a ver qué es lo que nos depara el trabajo práctico final. Yo sé que falta muy poco tiempo para que terminen las clases porque es antes de la fiesta estamos terminando, así que falta poco y hay poco tiempo. Entonces lo voy a leer ya y les voy a compartir la parte que les tengo que compartir a ustedes. No sé de qué trata, pero quería decirles que ya hay novedades, ¿sí? Así que estén atentos a la planilla. De todos modos, les aviso por grupo de mail o de... Yo sé que no todos tienen WhatsApp, pero de WhatsApp también les voy a mandar mensaje y de mail. Entonces, la única novedad que tengo es eso, que me llegaron novedades, pero todavía no lo pude ver. Pero bueno, ya me lo mandó la coordinadora, así que algo habrá hecho o
aprovechó el trabajo práctico del año pasado y lo modificó un poco, o generó uno completamente nuevo, que creo que es lo que hizo. Así que nada, eso es lo que le quería decir, que es poco lo que tengo, pero por lo menos me mandaron algo, ¿de acuerdo? Y como no hay reunión de coordinación, lo voy a chequear ahora apenas corto con ustedes. El último código, sí, ahí te lo paso. Ahí te lo paso, pero lo voy a modificar un poquitito igual, ¿eh? Por eso no te lo pasé. Ahí va. Bueno, estamos acá entonces, divirtiéndonos con nuestros grafiquitos de líneas. Ahora, por una cuestión gráfica útil, ustedes probablemente quieran rellenar esta línea, entonces les muestro rapidito cómo es y seguimos avanzando con otros ejemplos un poco más complejos. Para esto, yo les dije que Google es el mejor amigo. Agarran KDE Plot y buscan una pestaña nueva, Parameters KDE Plot Examples. Y se ponen a jugar con eso, porque ahí van a tener mucho más de lo que yo les puedo llegar a mostrar acá. Pero por lo menos les muestro que si ponemos fill true, que significa relleno verdadero, estamos seteando el relleno en verdadero, vamos a ver que, bueno, es un poquitito más pro, va tomando un poco más de color, básicamente. En vez de pink vamos a poner red, a ver si se ve un poco mejor. Calculo que en red va a ser demasiado furioso, pero... No, está mejor ahí. Está mejor ahí. Y también podríamos agregar cierta alfa igual 3. Fíjense qué es lo que me va a cambiar esto. Debería cambiar como la... alfa... me falta una coma. Debería cambiar como la transparencia del color. Si lo escribí bien. Y creo que lo hizo, pero del azul. Entonces, como el rojo está encima, no se notó demasiado. Vamos a ponerlo rojo también. Alfa 3, ahí, clic. Lo veo igual. Por ahí elegí colores muy dominantes. Dejémoslo ahí, solo con el fill. Ya les dije, hay un montón de parámetros para este tipo de funciones. Así que vamos a seguir con otros ejemplos de SNS, de gráficos. Hay una marcada diferencia en lo que vamos a seleccionar para los gráficos. La idea es que si ustedes lo ven y lo pueden entender, es suficiente para mí. Entonces podemos ir cambiando por ahí los valores. Pero por el momento vamos a seguir con propinas un ratito más para no confundir. EastPlot, este ya lo conocen. Vamos a poner tips más. Otro, pero se entiende igual. KDE igual false. ¿Alguien sabe para qué le puse el KDE false? Bueno, vamos a verlo acá. ¿Qué diferencia pueden observar entre este EastPlot en este histograma con... Para que no esté la distribución, que no está normalizado. Para que no esté la distribución, que no esté normalizado, correcto. Pero si yo quisiera agregarle a este grafiquito. Y no sé, pone true y vamos a ver la diferencia. No, sí, eso es lógico. True. ¿Qué tenemos acá? ¿A ustedes les sale lo mismo cuando aparece esto? Y agrega ahí la línea De tendencia. de tendencia o distribución, no sé qué es. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner plot está pronto a desaparecer de Seaborn. Esto resulta que es porque se puede reemplazar por isplot. Entonces, lo que es displot se puede reemplazar por displot, eso no tiene sentido. Por istoplot, ¿dónde se me fue? Entonces, displot es una función que, bueno,
yo les dije que hay muchos cambios, hay cosas que avanzan siempre solamente para un solo lado. Displot, nosotros lo vimos, pero ahora sé que esto va a quedar desactualizado, ya está deprecated, ¿de acuerdo? Esto significa que, bueno, dentro de unos años probablemente nadie lo va a estar utilizando, todos van a estar haciendo, en vez de displot, vamos a estar haciendo histoplot. Vamos a cambiar esto, isplot. Este es el que ya no existe más. No hay mucha diferencia. Pero histoplot hace las dos gráficas. Las dos gráficas, lo que les mostré en el ejemplo anterior, hace las dos gráficas separadas. Ah, esta flechita que me manda para otro lado. Dame un segundo. O por histoplot las hace juntas. Esto es lo que quería decir. Fíjate que nosotros acá tenemos dos gráficas. Tenemos dos gráficas que estábamos juntos en el bloque anterior, ¿de acuerdo? Vamos a darle más power. Si yo quiero hacer esta misma gráfica, histoplot, y acá pongo femenino, fem, y pongo color, no sé, pink. Damos play. Y me generó las dos gráficas por separado. Ahora, si yo quiero con thisplot hacer que estas dos gráficas estén en un solo gráfico, yo no puedo hacer eso, y por eso se dejó de utilizar. Se reemplazó esto, vamos a ponerle acá deprecated, podemos hacer esto mismo con histoplot. Lo podemos hacer por separado, pero isplot nos puede permitir hacerlo separado y hacerlo juntos como nosotros queramos. Y KDE no me acuerdo exactamente la sigla, pero siempre vamos a hacer esto. Bueno, ¿es is o histoplot? Istplot. Yo le digo histoplot, a veces sé que lo pronuncio mal. Es un problema de pronunciación mío. Es mala costumbre, básicamente. Entonces podemos hacerlo todos juntos, pero también podemos hacerlo por separado. ¿De acuerdo? Ahora les muestro cómo hacerlo por separado. De hecho, ¿saben qué? Podemos hacer acá. Consigna. Usar istplot para obtener dos gráficos, uno debajo del otro. Para la próxima clase me muestran cómo lo hicieron. Yo copio esto acá, pego esto acá. Quedan 5 minutitos, así que vamos cerrando un par de conceptos. Y nada, leo el tema del trabajo práctico final y se los paso el mismo porque no es justo para ustedes que tengan ya tan poquitito tiempo como el que tienen ahora. Así que no sé, vamos a ver. Dejo esta consigna para que la resuelvan ustedes y vamos al siguiente ejemplo. Ya que el tema es, la consigna es, de cada bloque que hagamos, por lo menos ver algo útil, comparar las propinas y el total de la cuenta para ver si hay alguna relación. Ustedes saben que las propinas por lo general son un 15%. Bueno, estamos hablando de taxis, no sé si eso aplica. Y como no lo sé, pero tengo esa información, que taxi buscamos una relación. Scatterplot, si no saben qué son los datos que le tienen que alimentar, no pasa nada, se googlea, pero es bastante similar a lo que venimos haciendo hoy con el resto de Seaborn. Data es igual a tips. X va a ser igual al eje que nosotros queremos darle X y Y va a ser el eje Y. Y aquí yo quisiera que sea total bill. Por supuesto lo podemos poner en el orden que nosotros queramos. Y acá tip. Vamos a darle play. Y acá tenemos.
Lo que tenemos acá es un gráfico de dispersión. Estas son las propinas, va desde $0 hasta 10 más o menos. Y total bill significa la cuenta total, que va desde $10 hasta 50. No vemos una relación clara. Lo que sí vemos es que la mayoría de los datos se concentran entre 10 y 20 dólares. Pero no toda la mayoría de las cuentas llegan hasta acá. Entonces, donde tenemos, podríamos ver una especie de línea, ¿no? Creciendo por acá. A medida que crece la cuenta, va creciendo la propina, pero no en todos los casos. Más o menos acá encontramos una buena meseta, donde por ejemplo acá hay un viaje de casi 50 dólares que recibe una propina de menos de 6 dólares. La mayoría de las propinas vamos a observar que está por debajo del límite de 6 y alguna idea nos da este gráfico. No es para todos los criterios. Ustedes tienen una página donde pueden visitar los criterios que queremos utilizar, pero resulta que podemos discriminar las variables por categorías también. Les muestro esto y el resto lo vemos en la clase que viene, que no es casi nada. Así que, bueno, hay un par. Todo es graficar igual. Ahora yo les voy a mostrar. Diagramas de dispersión, scatterplot, estamos con lo mismo, pero vamos a darle categorías a los datos. Porque si bien podemos sacar cierta información de acá, no estaría mal agregar un poquito más de color, quizás. Scatterplot. X igual total bill y igual. Esto creo que ya lo teníamos. Vamos a poner hue, que es la matiz de colores. No sé si hay una traducción exacta a una sola palabra, pero smoker. Para discriminar entre fumadores y no fumadores. Y me olvidé de poner data. No importa el orden. Data igual tips. Antes lo puse al principio, ahora lo pongo al final. Es lo mismo. Bien. Smoker, yes, no. ¿Qué tenemos acá? Que para empezar parece que los que no fuman viajan más que los que fuman. Eso es como primera impresión. Segundo, la distribución de las propinas es exactamente lo mismo. Pero agregando otro color por ahí, nosotros podemos agrupar ciertos grupos de datos, discriminarlos directamente en el gráfico. Recuerden que nosotros para hacer esto teníamos que entrar a Pandas, decirle que agarre un modelo, que el modelo tiene que ser este, que la marca tiene que ser aquella. Fíjense que nosotros de esta manera podríamos empezar a agrupar de manera gráfica y mucho más rápido. Esto es exactamente igual a lo que hicimos antes, de manera analítica y un poco más compleja, pero un poquitito más divertido y un poquitito más simple de dibujar. Ahora, tenemos varias cositas más que dibujar, pero son las 8. Yo les dejé un puntito acá como tarea, solamente uno. Les paso estos chats de acá. En este momento las preguntas, que yo sé que hay un par. Vamos a ver todo lo que es graficar. No es que sé, lo hicimos en Locker. Bueno, Looker, en Google Data Studio, como se llame. Vamos a ver, esto sí. Les paso todos los códigos que no les pasé en el chat. ¿Podés pasar el link directamente? Lo tienen en la planilla, yo se los paso igual. Ah, bueno. Gracias. Vienen ambas dos, por las dudas. De todos modos, esto lo pongo acá. Archivos en clase. En clase. Aplicar. Y bueno, imágenes son las mismas, no cambiamos de imágenes. La saqué igual del aula virtual. Y ahora ya dejo grabar. No dejo grabar. ¿En la planilla dónde está? Acá. ¿En qué lugar? Lo último de todo. Ah, el Deep Note. Sí, pero le cambio el nombre. Resulta clase. Ah, listo. Ahí queda un poco más chiquitito y más ordenado. La última casilla. Ya subo el video. Si tienen alguna pregunta mientras subo el video, me la dicen ahora. Yo no tengo la reunión hoy de coordinación que tengo siempre.